Bienvenido de nuevo. El video de hoy es un tema sensible, por lo que quiero dejar en claro algunos puntos. El contenido presente en el video no refleja mi opinión, ni busca ofender las creencias de nadie. Es un producto meramente de entretenimiento, y si hay algún error en la información y puedes aportar algo, te invito a hacerlo de manera respetuosa en los comentarios. Por ahora es todo. No olvides suscribirte si te agrada mi contenido. La Biblia es posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, algo comprensible, ya que posee la mayor cantidad de adeptos que profesan la religión católica o cristiana. Sin embargo, es un libro con una antigüedad enorme, con cientos de páginas que reflejan mucha información que por diversas razones se prestan a una gran cantidad de controversias, ya sea por distintas interpretaciones, errores en la traducción o incluso conflictos de intereses. Por lo que quiero mostrarte lo que considero son algunos de los hechos y misterios más interesantes. Nacimiento de Jesús. Es bastante probable que en tu familia se celebre la Navidad, una festividad en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo, y se dice que a partir del nacimiento de este Mesías es que se comenzó el calendario que aún poseemos a día de hoy, aunque algunos afirman que hubo errores en las fechas, y que realmente estamos en un año distinto. Pero eso no es de lo que se trata este puesto, sino del origen de la supuesta fecha en que nació Jesucristo. De forma explícita, la fecha del nacimiento de Jesús no se dice en ningún evangelio ni en ninguna referencia histórica, pero la mayoría de teólogos se guían a partir de referencias a eventos históricos mencionados en evangelios como los de Mateo y Lucas, pero también son de utilidad las alineaciones astronómicas. Tanto Mateo como Lucas mencionaron que el nacimiento de Jesucristo coincide con la época de Herodes el Grande, ya que en Mateo 2:1 se señala: Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, pero también puede suponer que Jesús podría tener hasta 2 años en el momento en que lo visitaron los Reyes Magos, porque Herodes ordenó que asesinaran a todos los niños hasta la edad de 2 años, por lo dicho por los Reyes Magos. Sin embargo, otro dato a considerar es lo plasmado en el Evangelio de Lucas, donde se dice que Juan Bautista fue concebido cuando su padre Zacarías oficiaba en el templo de Jerusalén, y según el mismo Evangelio, Jesús nació aproximadamente 6 meses después que Juan. Por lo tanto, si se sabe que a Zacarías le tocó oficiar entre el 8 y 14 de junio, y contando 9 meses, Juan Bautista debió nacer en marzo. Por consiguiente, si Jesús nació medio año después, el alumbramiento de este habría sido a mediados de septiembre. Algo muy plausible, ya que la otra opción es que Jesucristo haya nacido en los rebaños al aire libre. Algo realmente complicado si fue diciembre, debido a las bajas temperaturas. Finalmente, un hecho que explica el por qué fue escogida la fecha del 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesucristo es que en los primeros siglos de la religión cristiana, esta no contaba con una gran cantidad de seguidores, además de que no se sabía el día exacto del nacimiento de Jesucristo, por lo que el emperador romano Constantino, en el año 330 después de Cristo, decidió que la fecha para celebrar el nacimiento del Mesías sería el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en esta fecha se celebraba la festividad pagana del Sol Invictus, que era cuando se celebraba el supuesto renacimiento del astro rey de nuestro sistema solar, y en la antigua Roma se denominaba Dies Natalis Solis Invicti, y el término Navidad surgió a partir de nativitas, que significaba nacimiento, un término que resultó muy conveniente, ya que resultaba apropiado, tanto como para el sol renacido como el alumbramiento de Cristo, lo que finalmente culminó en la sustitución de las fiestas paganas por las cristianas, y finalmente se expandió por todo el mundo. Explicación de milagros. Una de las acciones más atribuidas a Jesucristo es la ejecución de varios milagros descritos en la Biblia, ya que estos serían una de las mejores pruebas para demostrar el origen divino de Jesucristo, y hay varios mencionados a lo largo de la Biblia, como la caída del maná mencionada en Éxodo 16, 13, 14, o la estrella que guió a los Reyes Magos en Mateo 1:24, o cómo Moisés separó las aguas en Éxodo 14:21, aunque muchas de las narraciones de los milagros permanecen sin explicación alguna, como la resurrección de Lázaro, o del mismo Jesucristo, la transformación de agua en vino o la curación de ciegos y lisiados, existen algunos otros milagros que la ciencia ha tratado de explicar y que, aunque no sea del todo, nos ofrecen explicaciones para que cada uno de nosotros pueda formar su criterio. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo
se narra cómo Jesucristo caminó sobre el agua del mar de Galilea, algo que maravilló a los espectadores de dicho fenómeno. Sin embargo, el profesor Doron Noff, un oceanógrafo de la Universidad de Florida, desarrolló una teoría en la que se explica cómo Jesús pudo caminar sobre el agua, y es que él explica que esto pudo ser llevado a cabo gracias al congelamiento de las aguas, por un descenso de la temperatura en el área cercana al mar de Galilea. Esto implica que se pudo haber formado una capa de hielo sobre la superficie del mar de Galilea, capa suficientemente gruesa como para ser capaz de soportar el peso de una persona. Aunque esta explicación parece algo muy coherente, se enfrenta a algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo fue que los discípulos de Jesús se encontraban navegando en una barca si el lago estaba congelado? ¿O cómo fue posible que ninguno de los presentes pudiera observar el hielo? Otro milagro, esta vez realizado por Moisés, es la separación de las aguas del mar. Mediante el actuar de su bastón, hizo que un fuerte viento soplara durante la noche, permitiendo a los hebreos cruzar, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, Dios hizo que las aguas siguieran su cauce normal, haciendo que los egipcios murieran ahogados. Ahora bien, según investigaciones del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, dicho evento pudo deberse a los fuertes vientos, y mediante una simulación por computadora demostraron que la fuerza del aire pudo haber creado un puente de tierra firme. Según Carl Drews, quien dirigió la investigación, un viento fuerte de 101 km por hora habría sido suficiente para hacer retroceder las aguas en una curva donde antes existía un río, y una vez sin agua, los hebreos pudieron atravesar el pasaje sin problema. Un evento más, que tiene una hipótesis como posible explicación, es el fenómeno ocurrido cuando los israelitas tuvieron que vagar durante 40 años en el desierto. Y como se cuenta en Éxodo 16, 13, 14, durante todo ese tiempo se alimentaron de maná, un alimento enviado por Dios que les ayudó a mantenerse vivos. La explicación más plausible es que este alimento es un carbohidrato cristalino producido por varios organismos de manera natural, como bacterias, hongos y plantas, y especialmente un escarabajo parásito llamado Trehala maná. Dichos escarabajos se encuentran en el Medio Oeste y sus capullos tienen un gran valor nutrimental, y se sabe que este alimento puede ser encontrado a día de hoy en los desiertos, aunque me gustaría añadir que he encontrado muy poca información acerca de estos escarabajos. Únicamente encontré una mención a ellos en este artículo, aunque como puedes ver, el capullo que los envuelve tiene una gran similitud al maná descrito en la Biblia. Errores de traducción. Este dato lo he colocado como una especie de reflexión, ya que quisiera mostrar que todos cometemos errores, y a veces esto puede conllevar a una gran confusión, por lo que te mencionaré algunos ejemplos de estas equivocaciones. Por ejemplo, si te pregunto cuál es el fruto prohibido que comieron Adán y Eva, probablemente pienses en una manzana o algo por el estilo, pero se sabe que la escritura original hablaba de un fruto llamado malum, que en latín vulgar significa manzana, pero realmente se refería al mal, por lo que lo más apropiado sería que fueron tentados por el fruto del mal, algo que se presta a una mayor cantidad de interpretaciones. Otro hecho muy conocido, pero que muy pocos saben qué significa en realidad, es cuando Jesucristo, una vez crucificado, pidió agua, y en su lugar, un soldado le ofreció una esponja empapada en vinagre. Sin embargo, ¿habías pensado qué hacía allí un recipiente con vinagre? A lo que realmente se refería el escrito original era una bebida llamada posca. Dicha bebida era una mezcla de agua y vino avinagrado, un líquido consumido por la mayoría del pueblo que no podía costear un vino de mayor calidad, y como es de suponer, los soldados lo aportaban como una bebida común. Un ejemplo más, pero que quizá no deba ir aquí, pero no encontré dónde incluirlo, es la transmutación de agua en vino, pues es uno de los milagros más característicos de Jesucristo, y es que se cuenta que al presenciar una boda en Caná de Galilea, Jesús se dio cuenta de que el vino no sería suficiente, por lo que ordenó 6 jarras de barro con agua, y cuando fueron puestas en la mesa, se convirtieron en vino. Ahora, se sabe que a la fecha que supuestamente ocurrió este milagro, existía un artefacto capaz de convertir el agua en vino, o al menos daba la ilusión de hacerlo, y este artilugio fue fabricado por Herón de Alejandría. Este invento, denominado jarra mágica, era una jarra dividida en 2 mitades, y mediante acción de vacío, llevada a cabo tapando los orificios que ves en pantalla y llenando los compartimentos con agua y vino respectivamente, podría dar la ilusión de convertir el agua en vino.
aunque claro, son solo especulaciones. Libro de Enoc. En la Biblia se habla de al menos 3 personas llamadas Enoc, pero de quien te hablaré es alguien que es hijo de Jared, descendiente de Seth, hijo de Adán, padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Y según se dice, en Génesis 5:24, y Enoc anduvo con Yahvé y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Según los escritos, se dice que Enoc, como profeta de Jehová, predijo la venida de Dios con sus santas miradas para ejecutar juicio contra los irreverentes, y se le persiguió por sus palabras, pero se dice que al ser perseguido, Dios no permitió que sus opositores lo matasen, por lo que lo tomó sin permitir que muriera e interrumpió su vida a los 365 años. ¿Qué contenía el libro de Enoc? Aunque la Iglesia lo considera un libro apócrifo, este libro coincide al menos en antigüedad mayor a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y se estima que su antigüedad ronda entre los siglos I y II a.C. Este libro contiene material sobre los demonios y sus descendientes, unos seres híbridos llamados Nefilim, que son producto de la unión de demonios y mujeres mortales, así como las visiones de Enoc sobre el cielo, además de explicaciones de por qué ocurrió el diluvio universal, y algunas otras profecías apocalípticas, divididas en 5 secciones. Al menos a día de hoy, este libro no es aceptado en la mayoría de cánones cristianos, ya que se dice que este libro no fue escrito por Enoc, ya que algunos mencionan que este no hablaba griego ni latín, idiomas en los que fue escrito, así como se dice que este libro habla de creencias anteriores a Jesucristo e intenta adaptarlas cristianamente. Sin embargo, es un tema sumamente extenso, por lo que si te es posible y si te interesa, puedes investigar más al respecto. El Arca de Noé. La historia de Noé es muy llamativa, ya que implica varios eventos, como el asesinato de miles de seres vivos y la salvación de unas cuantas formas de vida. Y así como se menciona en Génesis 7:1-2, y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. En todo el Evangelio de Génesis se menciona que Dios estaba disgustado por las constantes y terribles pecados del hombre, por lo que consideró que Noé era el único hombre justo y cabal entre la gente de su tiempo, por lo que sería necesario destruir al mundo mediante un diluvio que duraría 40 días y 40 noches. Por esta razón, Dios ordenó a Noé construir una enorme embarcación de madera, donde viajarían la familia de Noé y una pareja de cada animal, mismos que serían los encargados de repoblar el mundo una vez terminado el diluvio. Hasta aquí es lo que sabemos según la Biblia. Ya hay registros de que un grupo de expertos evangelistas de nacionalidad turca y china localizaron bajo la nieve una estructura de madera antigua en el monte de Ararat que coincide con lo que precisan las Sagradas Escrituras, que dicen que el Arca de Noé reposa en un lugar alto de la actual Turquía, aunque no se menciona el lugar exacto. Un empresario llamado Daniel McGivern, quien además es denominado como un activista cristiano, es una de las personas que han estado en el monte de Ararat y ha afirmado que encontraron varias planchas de madera en la zona. Existen pruebas, como la fotografía que ves en pantalla. Algunas fotografías tomadas por un avión espía norteamericano en 1962 muestran un enorme objeto en medio del hielo del monte de Ararat. También se cuenta que en 1979, durante un vuelo del presidente Jimmy Carter, a bordo del avión Air Force One, la aeronave sobrevoló a baja altura, y un fotógrafo logró tomar una imagen que describieron como una especie de enorme construcción rectangular de madera, parecido a un gigantesco vagón de metro, partido en 2 y metido entre el hielo del monte. Aunque todo apunta a que hay una construcción anormal en el monte de Ararat, y aunque los registros de antigüedad de dicho objeto coinciden con la supuesta antigüedad del Arca de Noé, existen otros obstáculos que imposibilitan este hecho. Por ejemplo, al tener en cuenta que es imposible que únicamente una pareja de cada especie haya podido repoblar toda la Tierra, o cómo explicar que pudieron atravesar todo el mundo para abarcar todo el territorio. Sin embargo, otros datos nos dicen que según estudios de William Ryan y Walter Pittman, geofísicos estadounidenses, y miembros del Lamont Doherty Earth Observatory de Nueva York, se encontraron muestras de sedimentos en el Mar Negro que indican que el agua pasó de ser dulce a salada de golpe, y no gradualmente. Otro hecho es que existen relatos semejantes al Gran Diluvio,
y cómo Noé pudo sobrevivir. Por ejemplo, existe una historia similar en la mitología sumeria, donde se habla de un personaje llamado Utnapishtim, donde la historia ocurre de una manera misteriosamente similar. La identidad de Lucifer. Uno de los personajes más conocidos de la Biblia es el denominado ángel caído, también llamado Luzbel o Lucifer. Para comenzar, te leeré algunos versículos donde se menciona a Lucifer, en particular Isaías 14, 12 a 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré sobre el monte de la congregación, hacia los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, pero tú has sido derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Los que te vean te mirarán fijamente, y te considerarán diciendo, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Como escuchaste, Lucifer es el primer ángel caído. Su nombre significa portador de luz, y según las mismas escrituras, su soberbia lo llevó a ser desterrado junto a la tercera parte de la corte celestial, por lo que después de ser desterrado, decidió adoptar el nombre de Satán, convirtiéndose en el más grande adversario de Dios, y siendo la encarnación del mal mismo, aunque algunas historias nos dicen que realmente, al ser el más poderoso y más fiel siervo de Dios, le fue encomendada la tarea de vigilar el mismísimo infierno. Aunque mientras otros afirman que el nombre Lucifer proviene de un simple error de traducción, lo cierto es que, al menos, la historia de ángeles caídos como Lucifer, Semyasa, Yekun, Jezabel, Azazel, Shamsiel y Azkeel son cuanto menos fascinantes. Estamos viviendo el Apocalipsis. Apocalipsis es el nombre del último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, y si nos guiamos por el significado de la palabra, debería referirse a un evento catastrófico o un cataclismo, y la palabra Apocalipsis proviene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Este libro de carácter profético contiene una gran cantidad de historias referentes al fin del mundo. Asimismo, se dice que contiene una gran cantidad de símbolos que, en un sentido cristiano, desenfocan en el fin de los tiempos. Claramente, a lo largo de la historia de la humanidad, una gran cantidad de personas han especulado el fin del mundo, al menos cada siglo, pero resulta muy interesante todo lo que estamos viviendo. Incluso hay personas que aseguran que cuando se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, las escrituras pueden interpretarse a que uno de ellos es la actual pandemia de coronavirus que hemos padecido. Realmente, la humanidad ha atravesado pandemias, guerras, hambrunas, escasez y desastres naturales a lo largo de toda su historia, por lo que es algo extraño el denominar a los tiempos que corren como el fin de la humanidad. Pero quisiera que pensaras en una frase que seguramente has escuchado: el verdadero infierno está en la tierra. Descripción de los ángeles. La concepción actual de los ángeles, que posee la mayoría de personas, consiste en seres espirituales, hechos a imagen y semejanza de Dios, como una figura humana perfecta, vestidos de manera impecable, con túnica y alas. El término ángel proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez viene de la palabra hebrea malach, que significa mensajero, por lo que en un principio los malach eran los mensajeros de Dios. Hasta ahora, según la Biblia y varios estudiosos de la misma, hay 4 tipos distintos de ángeles: los querubines, serafines, los malach y los ophanim. Según el libro de Ezequiel, los querubines son los ángeles de menor rango. Su apariencia es algo descrito como mitad animal y mitad humano, y su propósito era proteger el jardín del Edén. Específicamente, el libro de Ezequiel menciona que son criaturas con 4 caras: la de un león, un buey, un águila y una cara humana, con patas rectas, 4 alas y cascos de toro que brillan como el oro. Los serafines, según el profeta Isaías, se mencionan como seres de 6 alas, ya que utilizan 4 de ellas para cubrirse la cabeza y los pies, y las 2 restantes para volar. Su tarea consiste en hacer la obra de Dios, aunque otros escritos afirman que los serafines no tienen una forma física humana. De los malach, se dice que son los seres más parecidos a los seres humanos, al menos físicamente. Sin embargo, en ningún sitio de la Biblia se hace referencia a que estos posean alas. Por último,
Los Ophanim, también conocidos como las ruedas, son los de más alto rango. El relato de Ezequiel menciona que son seres hechos de ruedas de oro entrelazadas con el exterior de cada una de ellas, provistas de un gran número de ojos, y estos se desplazan por el cielo flotando, y tienen como propósito proteger el trono de Dios. Los hijos de Jesucristo. Tener una noción precisa de la vida de Jesucristo a 2 milenios de su natalicio resulta algo muy complicado. Sin embargo, 2 investigadores, llamados Barry Wilson y Simcha Jacobisi, han afirmado tener una prueba, o al menos un escrito, que demuestra que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. Estas personas han publicado un libro llamado The Lost Gospel, Decoding the Sacred Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary Magdalene, por su traducción, El Evangelio Perdido, decodificando el texto sagrado del matrimonio de Jesús con María Magdalena, donde se basan en un manuscrito que data del siglo VI después de Cristo, que encontraron en la Biblioteca Británica. Dicho manuscrito habría estado antes en el Museo Británico y hace 170 años fue trasladado a la Biblioteca Británica de Londres, por lo que recién pudo ser descubierto y traducido. Este supuesto evangelio perdido explica, entre otras cosas, relaciones que tenía Jesucristo con figuras políticas del Imperio Romano, como el emperador Tiberios, además de narrar un intento de asesinato que sufrieron los hijos de Jesús cuando éste tenía 20 años. Para la Iglesia inglesa, estas pruebas son solo ciencia ficción, y un profesor de historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford, llamado Diarmaid MacCulloch, se refirió a la publicación como la tontería más grande. Otra investigación realizada en 2012, realizada por la profesora Karen King, culminó en la publicación del Evangelio de la esposa de Jesús, un presunto trozo de papiro que contiene en idioma copto una serie de escritos, entre ellos la frase «Jesús les dijo, mi esposa», aunque la misma Karen King dijo que esto no debía ser tomado como una prueba de que Jesucristo estuvo casado. Sin embargo, en 2016, el periodista Ariel Savar dio pruebas de que dicho papiro era una falsificación de Walter Fritz, un estudiante de egiptología, y la misma profesora Karen King admitió que pudo haber sido engañada. Contradicciones. Este escaño habla en particular de un análisis de la Biblia en una forma más lógica, dejando de lado las alegorías y narraciones, que pueden parecer algo más fantasiosas en su mayoría. Nos referimos a algunos pasajes de la Biblia, mismos que parecen contradecir algo escrito previamente. Algunos de los ejemplos más llamativos son los siguientes. Hechos 10:36. El mensaje que Dios envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Sin embargo, en Mateo 10:34 está lo siguiente. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Otro ejemplo, que aunque no es una contradicción propiamente dicha, resulta curioso, cómo hay distintas versiones de las últimas palabras de Cristo. En Salmos 22:1 está escrito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, en Lucas 23:46 dice: Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y finalmente, en Juan 19:30 puede leerse: Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Por último, las citas que más controversia generan son estas dos. Escúchalas, y si así lo quieres, puedes investigarlas por tu cuenta. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Viajes en el tiempo. En la cultura popular, los viajes en el tiempo se han vuelto un tema de particular interés. Lo hemos visto en multitud de historias conocidas. Sin embargo,
¿Habías escuchado de viajes en el tiempo en la Biblia? Explícitamente, la Biblia no habla sobre viajes en el tiempo, o al menos no de la forma tradicional. Lo que sí menciona es que cada persona tiene un tiempo de muerte designado, y que Dios es independiente del tiempo, ya que no experimenta el tiempo de la misma manera que lo hacen los seres humanos. Lo que sí está presente en la Biblia son algunos escritos de personas a las que se le conceden visiones en el futuro. Por ejemplo, Juan, donde él mismo escribe que observó los eventos del Apocalipsis. Según muchas páginas, existe una historia de Jeremías en un libro apócrifo, donde relata la historia de Abimelech, donde al mandar a este hombre por higos, él mismo entró en una especie de trance que duró 62 años, y al despertar, el pueblo de Babilonia había sido destruido. OVNIs. De la misma forma que el puesto anterior, la Biblia no afirma ni niega la existencia de vida inteligente en otros planetas, solo afirma que el destino del universo está ligado al tiempo de Dios, y que un día Cristo volverá y completará el acto final de la redención del hombre, y que Él destruirá este universo y creará cielos y tierra nueva. Ahora, si analizamos algunos pasajes de la Biblia, podemos encontrar explicaciones de fenómenos que son cuanto menos curiosos. Por ejemplo, si recuerdas a Enoc, de quien te hablé previamente, en la Biblia se relata que Enoc vivió 365 años, y como dice en Hebreos 11:5, por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo, en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Resulta intrigante la imagen con la que fue ilustrada esta acción, ¿no lo crees? El siguiente relato es procedente de Reyes 2:9, donde se narra: Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: Voy a ser llevado lejos de ti. Pídeme antes lo que quieres que haga por ti. Eliseo dijo: Haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: Pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego, con caballos de fuego, se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse, y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego, Eliseo no lo vio más, tomó sus vestidos y los desgarró. Después, recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Por último, está el relato de Ezequiel 1:15-21, que es probablemente la descripción más precisa y extensa. Vi una gran nube. En medio de ella, un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de un buey, brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas con otras. Al andar, no se volvían a ningún lado, iban derecho, siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo en cara de león, y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con los de sus compañeros, y 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho siguiendo una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba, y al caminar no se daban vuelta. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre estos seres. El fuego iluminaba, y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como el relámpago. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centellaban como piedras preciosas, y las 4 tenían la misma forma. Cada rueda era doble, parecía como 2 ruedas entrecruzadas. De ese modo, podían avanzar en las 4 direcciones, sin tener que dar vuelta. Tenían una llanta muy grande, y de aspecto aterrador, porque las 4 tenían ojos por todo el derredor. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban desde la tierra, las ruedas también se elevaban. Los seres iban a donde el espíritu quería, y las ruedas también iban allá, porque el espíritu que estaba en los seres estaba también en las ruedas. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Bajo la plataforma, sus alas se erguían paralelas unas a otras. Oí entonces el ruido de sus alas, como el ruido de aguas caudalosas, como la voz del Dios Todopoderoso.
Cuando caminaban, se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta, se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono, a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. Lo vi como rodeado de metal incandescente, sumergido en el fuego que proyectaba la luz. La luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris, que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo. Oí entonces una voz que me habló. Lilith y Adán. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy probablemente, tú recuerdes el mito de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, por lo que el versículo que te leí anteriormente, según algunas personas, habla de la creación de una primera mujer, compañera de Adán, llamada Lilith. Según un libro procedente de la Edad Media, Lilith se resistió a tener relaciones con Adán, debido a su negativa de yacer sexualmente debajo de él, por lo que la misma decidió pronunciar el nombre de Dios en vano. Se elevó por los aires y abandonó el Edén en dirección del Mar Rojo, donde Lilith se entregó a muchos demonios, y fruto de esta unión nacieron innumerables criaturas, llamados los Lilim. Este hecho provocó la ira de Dios, ya que cuando éste intentó que sus ángeles persuadieran a Lilith para que volviera al Edén, ésta se negó, por lo que Dios, como castigo, la condenó a que murieran 100 de sus vástagos por día, y de allí surgió el mito de que Lilith, como venganza, acaba con los niños sin circuncisión menores de 8 días. Sin embargo, en Génesis 21, la Biblia dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas personas dicen que ambos escritos describen un mismo hecho, mientras que otros sostienen la historia de Lilith, y cómo esta fue realmente la primera compañera de Adán, antes de Eva.